Hola Nelson, ¿listo? Listo, profe. Retomo con la noticia que estaba leyendo. Sí, correcto. ¿Listo? Ok. Cuando quiera. En otras noticias, Jordan Eduardo Guaidó y su padre. Mentiras, mentiras, mentiras. Qué pena, qué pena. Sí. Listo, listo. Ok. En otras noticias, asesinaron a Jordan Guaidó, otro líder social del Cauca. Él y su padre se movilizaban en una motocicleta cerca de la vereda El Descanso, zona rural de Corinto, Cauca, donde fueron sorprendidos por hombres fuertemente armados. Eso le pidieron a él y a su padre que se fueran y a su hijo que los acompañara. El cuerpo de Jordan fue encontrado sin vida a las 8 de la noche. Su padre fue quien dio aviso a la comunidad y la Guardia Campesina de la zona, quienes acompañaron el levantamiento del cuerpo que fue realizado por el inspector de policía de la zona de Veredal. Y asimismo son 20 líderes y defensores de los derechos humanos asesinados en el transcurso del año 2021. En noticias deportivas, se prenden las alarmas por coronavirus en el Abierto de Australia. Más de 500 tenistas y varias personas acreditados en Melbourne para el Abierto de Australia fueron aislados después de que un trabajador de uno de los hoteles en que se alojaban los participantes del torneo dieran positivo para COVID-19. Así lo anunciaron las autoridades de Victoria, estado donde se desarrolla la competición. Todas las personas que fueron apartadas, además, tuvieron que pasar un test este miércoles para descartar más casos que puedan poner en riesgo la realización del torneo. Listo, profe. Bueno, Nelson, es consciente de que tuvo varias fallas de concentración en la lectura, Sí. ¿vale? Se cayó varias veces en la lectura. En el estilo, muy bien. Vocalización también muy bien. La puntuación, muy bien. El problema es que usted se desconcentra porque en algunos momentos como que se apura, como que pierde la línea del texto por querer leer la anterior. Yo se los había explicado el semestre pasado qué es lo que pasa con eso. Cuando nosotros miramos la línea que viene, perdemos de vista y ese microsegundo, esa milésima de segundo en donde la vista le pierde el hilo a la línea que estamos leyendo, ahí ya es un tropiezo fijo en nuestra locución. Entonces, tener cuidado con eso, no desconcentrarse, ¿vale? El ritmo, el estilo, muy bien. Vocalización, muy bien. Puntuación, muy bien. Pero se está equivocando por fallas en la concentración. Hay que repetir la lectura, Nelson. Lo escuchamos. Listo, profe. 3, 2. El presidente Iván Duque designó como nuevo ministro de Defensa a Diego Andrés Molano Aponte, miembro del gobernante partido Centro Democrático y quien hasta hoy se desempeña como director del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República. El nuevo ministro es administrador de empresas con especialización en relaciones internacionales y maestría en administración pública. Fue asesor de la empresa de acueducto y alcantarillado de Bogotá. Asimismo, alto consejero presidencial para la acción social y cooperación internacional. Además, director de la Fundación Bavaria y precandidato a la alcaldía de Bogotá por el Centro Democrático y concejal de Bogotá por el mismo partido. En otras noticias, los investigadores de la Universidad Javeriana y la Universidad del Valle detectaron residuos de plástico, moléculas de diferentes medicamentos y hormonas en algunas fuentes hídricas de Bogotá y Cali, que a largo plazo los residuos de estas sustancias podrían alterar el sistema endocrino del ser humano. Las investigaciones nos dicen que es tan transparente que parece inofensiva, pero puede acarrear gravísimas enfermedades en el ser humano. Según los estudios, el agua que viene en botellas plásticas puede tener sustancias químicas letales para la humanidad. En otras noticias nacionales, el gobernador del departamento, Nicolás García, aseguró que todo está listo para comenzar la fase de vacunación en 116 municipios
y que la prioridad será en las zonas rurales y los adultos mayores. En helicóptero ambulancia se transportarán a disposición de la Secretaría de Salud y asimismo transportar al personal a los sitios más alejados y que busca que 4.000 trabajadores de la salud se beneficien en esta primera etapa y además donde la población civil tiene una buena esperanza ante el medicamento. En otras noticias, el presidente Iván Duque oficializó este miércoles el nombramiento de Viviana Taboada como nueva directora del Banco de la República. Taboada, quien es una economista con más de 5 años de experiencia en distintos sectores, es también la hija de la actual embajadora de Colombia ante las Naciones Unidas y exministra del Interior, Alicia Arango. Taboada es una economista de la Universidad de los Andes, tiene un magíster en economía y otro en administración pública en desarrollo internacional en Harvard Kennedy School. Se viene desempeñando como subdirectora general para la superación de la pobreza del Departamento de Prosperidad Social, cargo en el que Duque también la ha nombrado. Sin embargo, no tiene experiencia en los campos de política monetaria o cambiaria. En otras noticias nacionales, fue asesinado otro líder social, Jordan Weitó. Él y su padre se movilizaban en una motocicleta cerca de la vereda El Descanso, zona rural de Corinto, Cauca, donde fueron sorprendidos por hombres fuertemente armados. Esto le pidieron a él y a su padre que se fueran y a su hijo que los acompañara. El cuerpo de Jordan fue encontrado sin vida a las 8 de la noche. Su padre fue quien dio aviso a la comunidad y a la guardia campesina de la zona, quienes acompañaron el levantamiento del cuerpo que fue realizado por el inspector de policía de la vereda. Así, son 20 líderes y defensores de derechos humanos asesinados en lo que va del 2021. En otras noticias deportivas, más de 500 tenistas y varias personas acreditadas en Melbourne para el Abierto de Australia fueron aislados después de que un trabajador de uno de los hoteles en los que se alojaban los participantes del torneo diera positivo para COVID-19. Así lo anunciaron las autoridades de Victoria, estado donde se desarrolla la competición. Todas las personas que fueron apartadas, además, tuvieron que pasar un test este miércoles para detectar más casos que puedan poner en riesgo la realización del torneo. Listo, profe. Ok, Nelson, mejoró bastante, pero todavía se sigue equivocando. Son fallas en la concentración. Eso por un lado. Por otro lado, suéltese un poquito más y tome mucho aire, porque yo lo noto que en algunas partes se está colgando también en el tema de la respiración. Y entonces ahí es donde ocurren cosas como la taboada, ¿sí? Se le escapa por ahí, como que se le cierra la boca y bla, bla, ¿sí? Ocurren esas pequeñas fallas en la vocalización de algunas palabras. Entonces, tener mucho cuidado también con el tema de la respiración, ¿de acuerdo? Es decir, son más las cosas buenas que usted tiene, pero entonces, cuando falla en la concentración y se tropieza con el texto, ahí ya pierde el sentido de la noticia. Entonces hay que tener mucho cuidado con eso, ¿vale? Ok, profe, gracias. Listo, Nelson. Oscar Iván, lo escuchamos. ¿Qué va a leer? Listo, sí, sí. Noticias, profe. Noticias. Ok, lo escuchamos. Evaristo Olivero, alcalde del municipio de Manatí Atlántico, y Andrés Rengifo, concejal de Barranquilla, manifestaron su preocupación por la falta de restricciones en la ciudad y en toda su área metropolitana para prevenir el incremento de los contagios por la COVID-19 en temporadas de carnavales. Por el momento, la administración distrital, en cabeza del alcalde Jaime Pumarejo y la gobernadora Elsa Noguera, han suspendido los eventos masivos. Es así como decidieron establecer los días 15 y 16 de febrero como días laborales y no como días festivos por carnaval. En otras noticias, Edna Bonilla, secretaria de Educación de Bogotá, dio a conocer que las clases en algunos colegios y universidades de la capital del país tendrán vía libre. Esta notificación fue confirmada posteriormente de haber superado la alerta roja que estaba operando en algunas localidades de Bogotá. La secretaria de Educación afirmó que los colegios y universidades deben cumplir con el requerimiento de los protocolos
emitidos por la Secretaría de Salud para que así puedan operar con el modelo de alternancia que será acompañado por el Departamento Epidemiológico de la Universidad Nacional. En otras noticias, el gobernador del Meta, Juan Guillermo Zuluaga, confirmó un nuevo feminicidio en el departamento. Se trata de una niña de 14 años y su mamá de 31 años. Al parecer, la pareja sentimental de la mujer sería el responsable de los hechos. Aida y Verónica serían los nombres de las mujeres. Los hechos ocurrieron en el municipio de El Dorado, Meta, y las autoridades ya confirmaron la detención del sujeto, que días atrás las había notificado como desaparecidas. El señalado responsable es un hombre de 35 años de edad y fue puesto a manos de las autoridades competentes y en las próximas horas se legalizará su detención. En noticias internacionales, Inocente Montano, coronel retirado salvadoreño, fue condenado a 133 años de cárcel por el Tribunal Supremo Español por el asesinato de 5 jesuitas españoles en 1989 durante la Guerra Civil en El Salvador. El Tribunal de Madrid aseveró que los asesinatos fueron catalogados como terrorismo. Es así como el militar retirado de 78 años solo podría estar recluso un máximo de 30 años, como establece la ley española. Montano fue extraditado de Estados Unidos a España en 2017, en donde fue condenado por la masacre en el campus de la Universidad Centroamericana UCA. Seguimos con las noticias deportivas. Junior de Barranquilla sufrió su primera derrota ante la Equidad en un partido disputado en Zipaquirá en la cuarta jornada de la Liga Betplay. El equipo de Alexis García se impuso ante el cuadro barranquillero 1-0. El cuadro tiburón, dirigido por el Luis Amaranto Perea, se mantiene segundo en la clasificación con 9 puntos, en tanto que el club capitalino se mantiene en la quinta casilla con 7 unidades. Pablo Sabac anotó el único gol del partido de penalti a los 3 minutos de juego y Sebastián Viera, arquero de Junior de Barranquilla, fue la figura del encuentro. En las noticias del entretenimiento, la edición número 33 de la Feria Internacional del Libro de Bogotá será de manera presencial y se llevará a cabo del 9 al 23 de agosto en las instalaciones de Corferias, como es habitual, y constará con Suecia como país invitado. Elena Storm, embajadora de Suecia en Colombia, manifestó que quiere que la participación de este país en dicho evento sea una mano amiga en estos momentos de incertidumbre y que se complementará en eventos virtuales que permitan que los bogotanos y visitantes puedan tener una amplia participación. De antemano les digo que yo no voy a ir a esa feria del libro, por más que quiera. Bueno, Oscar Iván, muchas cosas buenas, muy poco por corregir. Muy bueno la vocalización, muy bueno el ritmo, muy bien el estilo y la puntuación a la hora de la lectura. Sin embargo, y haciendo un poquitico de hincapié en esa puntuación, creo que se está acelerando bastante y a diferencia de lo que pasa con José, usted está haciendo pausas donde no las hay, ¿vale? Y entonces está como parando las noticias, ¿de acuerdo? Entonces, por ejemplo, le pongo un ejemplo. Usted lo dice en la noticia deportiva, ¿sí? Al final, usted dice el único gol del partido lo marcó Pablo Sabac y Sebastián Viera fue la figura del encuentro. Más o menos así le sale, ¿vale? No haga ese tipo de pausas. No haga ese tipo de pausas. Más bien, déle de corrido. El jugador Pablo Sabac marcó el único gol del partido y Sebastián Viera, arquero de Junior, fue la figura del encuentro. Listo. De acuerdo. ¿Vale? Pero estuvo muy bien en el tema de la lectura de las noticias. ¿Vale? Hay que seguir trabajando en ese tema. Listo, profe. Bueno, Oscar Iván, gracias. ¿Quién quiere continuar? Yo, profe. Eileen. Por ahí alguien dijo yo, profe, también, pero se lo escuchó bajito. ¿Quién fue? Fui yo, profe. Diego, ok. Entonces vamos primero con Eileen, porque primero las damas, y después profe. usted, Diego, ¿vale? Listo, hágale, profe. Bueno. Eileen, ¿qué vas a leer? Noticias. Noticias, bueno. ¿Lista? Sí, señor.
Te escuchamos. Buenas tardes. Algunos padres de niños en condición de discapacidad realizaron protestas en la calle 26 con carrera 78 frente a la Secretaría de Educación de Bogotá, afirmando que la Secretaría no ha contratado intérpretes para la educación de sus hijos y no han iniciado sus clases. En las últimas horas, desde la Secretaría de Educación, se aseguró que de aquí al próximo viernes solucionarán esta situación. Por otro lado, el Distrito de Bogotá analizará nuevamente el préstamo de los estadios, el Campín y techos para que se jueguen los partidos del fútbol profesional a partir de este jueves 4 de febrero, que durante este año no se pudieron realizar por la alerta roja sanitaria en la ciudad. El secretario de Gobierno, Ernesto Gómez, señaló que la liga podrá tener sus partidos tanto del Campín y techo, cumpliendo los protocolos establecidos, y dijo que no habrá ingreso a los hinchas y pide que tampoco se alteren los alrededores del estadio. En noticias nacionales, la gobernadora del Valle del Cauca, Clara Roldán, los alcaldes de Cali decidieron unificar el toque de queda y la ley seca para seguir combatiendo el COVID-19. Las medidas tendrán un ajuste en el horario y a partir de hoy se aplicará a diario entre las 12 y 5 de la mañana. Por otra parte, en Medellín, el gobernador del departamento, Aníbal Gaviria, extendió la alerta roja hospitalaria hasta el 7 de febrero, quien explicó que obedece a la ocupación de UCI que supera el 80%. El gobernador añadió que la medida busca proteger todo el sistema, pero también avanzar en una forma escalonada en la disminución de las medidas. En noticias internacionales, Estados Unidos anunció un nuevo plazo por 5 años más para el nuevo START con Rusia, que no es otra cosa que limitar el número de armas nucleares estratégicas entre los dos países. La que expiraba este viernes y ahora tiene como nueva fecha hasta el 5 de febrero de 2026. En noticias deportivas, los Juegos Olímpicos de Tokio 2020, que fueron retrasados por la pandemia, se llevarán a cabo este año sin importar cómo sea la situación del COVID-19. Después de que la pandemia obligó a los organizadores a retrasar los Juegos Olímpicos del año pasado, el importante evento está programado para comenzar el 23 de junio de este año 2028. Ok, Eileen, muy bien la lectura. Hay que pararle bolas al tema técnico porque se te está escuchando con altibajos, es decir, se sube el audio y luego baja un poquito. Logré entenderte perfectamente, pero entonces no es la calidad que querríamos para un programa de radio más adelante. Entonces es revisar ese tema. Puede ser un problema de señal, puede ser un problema del micrófono, entonces hay que tener mucho cuidado con eso. De todas maneras, Eileen, creo que hiciste una excelente lectura. Bien la puntuación, muy bien la vocalización, bien la fuerza. Recuerda que el semestre pasado siempre te corregía por el tema de la fuerza, de la actitud que había que ponerle, porque pues está claro que el tono de tu voz es bastante suave, ¿cierto? Pero en este caso lograste ponerle actitud, impacto a las noticias y aparte de todo tuviste buen ritmo, una buena puntuación y creo que hiciste un excelente trabajo en esta práctica. Te felicito, Eileen. Muy bien. Gracias, profe. Muy bien. Diego. Listo, profe. Lo escucho. ¿Ahí me escucha bien, sí? Sí, señor. Vale. Según los operadores de aseo, en menos de 2 años, 10.236 canecas han sido destruidas o robadas. Desde el primer semestre de 2019, en cumplimiento de los contratos de concesión de aseo, los operadores de servicio empezaron a instalar cestas de basura en zonas comerciales y residenciales, plazoletas y parques de Bogotá. Pero pronto se encontraron que este mobiliario se volvió blanco de ciudadanos inescrupulosos que las destruyen, las desvalijan y hasta se las roban. Según la Unidad Administrativa de Servicios Públicos, esta situación le cuesta a la ciudad miles de millones de pesos que pagan los usuarios a los servicios de aseo. En Bogotá, algunas localidades y barrios se valorizaron durante la pandemia gracias a las ventas de inmuebles y los subsidios de vivienda nueva. Si bien al principio de la pandemia hubo un descenso en la venta de inmuebles residenciales en Bogotá, esto no pasó de ser un fenómeno temporal. Al poco tiempo empezó a presentarse un aumento hasta llegar a muy altos niveles.
Según los expertos del sector inmobiliario, gracias al subsidio de la vivienda nueva hasta por 438 millones de pesos que creó el gobierno nacional como mecanismo para reactivar el sector de la construcción en medio de la crisis sanitaria por la pandemia. En un municipio de Santander no tienen en dónde enterrar a sus difuntos. El cementerio llegó a su máxima capacidad y ahora deben construir bóvedas nuevas. El municipio de Málaga ha llegado al tope de la ocupación del único cementerio que tienen. Han fallecido 51 personas por COVID-19 durante la pandemia en este municipio que está ubicado en la provincia de García Rovira y cuyo hospital es el de mayor nivel de los 12 municipios aledaños. Abro comillas. Tenemos previsto que el nivel de muertes no fuera tan elevado y se nos agotaron las bóvedas que teníamos destinadas para esta finalidad. Se requiere una construcción de nuevas bóvedas porque no sabemos el comportamiento de los cuerpos y no se pueden sepultar en bóvedas reutilizadas, indicó el alcalde del municipio, Oscar Miguel Joya. Cosieron con alambre a una perrita para que no pariera. Los mismos dueños de Maya fueron quienes cometieron este maltrato. Animalistas piden sanciones ejemplares. Rechazo e indignación ha despertado el caso de una perrita que habría sido cosida con un alambre en su vulva. La Fundación Lógico y So logró socorrer al animal y denunció el maltrato que padecía. El hecho se registró en una zona rural del municipio de Toledo, norte de Santander. Al parecer, los dueños de Maya, nombre dado a la perrita, habrían decidido usar alambre para cerrar el aparato genital e impedir que ella se reprodujera. En la capital antioqueña se creó un equipo táctico anti-extorsión, debido a que este delito ha venido en aumento en la ciudad, especialmente en 4 comunas. Así lo anunció esta mañana del miércoles el alcalde de Medellín, Daniel Quintero, quien dijo que son 70 hombres del Gaula y de la Unidad Nacional de Intervención Policial de la Policía Nacional, que estarían en estos sectores para apoyar a las víctimas. Abro comillas. Queremos lograr zona cero extorsión de la ciudad de Medellín. Queremos proteger en especial a los transportadores, tanto formales como los informales, también los vendedores ambulantes, los comerciantes y a los empresarios. No hay derecho de que después de lo difícil que ha sido esta pandemia, ahorita ellos tengan que sufrir otra pandemia que es de la extorsión, explicó Quintero. 2 uniformados fueron interceptados por hombres armados en la mañana de este martes. Las autoridades en el norte de Santander confirmaron el secuestro de 2 soldados del Ejército Nacional del corregimiento de Guamalito, en zona rural del municipio del Carmen, norte de Santander. Los soldados fueron identificados como Jesús Alberto Segovia Muñoz y Johnny Andrés Ospino Castillo, quienes están inscritos en el Batallón Ejército Vial número 10 y desarrollaron operaciones de seguridad en el Catatumbo. Según el reporte, los 2 uniformados fueron interceptados por hombres armados que transitaban en una camioneta. El secuestro se registró a las 11 de la mañana de este martes. Listo, profe. Listo, Diego. Bueno, muy bien la actitud. Al principio, bien la lectura, bueno el ritmo. Bien el tono, el impacto que le logró poner al tema de la lectura de las noticias, ¿cierto? Hay algunas a las que hay que corregirle la redacción, por ejemplo, la de la bóveda, bóveda, por todos lados. Entonces, buscar sinónimos o tratar de cambiar el sentido, ¿cierto? Contenedor, casillero, cúpula, domo, bueno, en fin, hay varios sinónimos. Vale, sí, señor. ¿Vale? Tener como ciertas referencias. Ojo con la concentración, no puede perder la concentración porque iba muy bien y como en la 4ª noticia empezó a caerse, a tropezarse, ¿vale? Sí. Entonces tener parece, mucho profe. cuidado con la concentración, eso también va de la mano con la respiración. Pero me gustó muchísimo el ejercicio que usted hizo en el sentido de que le metió impacto, le metió fuerza, actitud, ¿vale? En el tema de la concentración es simplemente pararle bolas qué es lo que está leyendo. ¿Listo? Listo, profe, Entonces, sí, señor. para la próxima, Diego, pero va muy bien, hay que practicar, hay que seguir practicando. Listo, profe, gracias. Dice Juan Durán que tiene problemas con la conexión. Va a salirse un momentico mientras reinicia el módem. Perfecto, no hay ningún problema. Bueno, ¿quién quiere continuar? Yo, profe, Jessie. Jessie, vale. Sí. Bueno, Jessie, ¿qué vas a leer? Noticias. Noticias. Ok. Cuando quieras, te escuchamos. Bueno. Buenas tardes.
Algunos padres de niños en condición de discapacidad realizaron protestas en la calle 26 con carrera 68 frente a la Secretaría de Educación de Bogotá, afirmando que la Secretaría no ha contratado a intérpretes para la educación de sus hijos y no han iniciado sus clases. En las últimas horas, desde la Secretaría de Educación se aseguró que de aquí al próximo viernes solucionarán esta situación. En otras noticias, el distrito habilitará nuevamente el préstamo de los estadios El Campín y Techo para que se jueguen en Bogotá los partidos de fútbol profesional a partir de este jueves 4 de febrero. El secretario de Gobierno, Luis Ernesto Gómez, señaló que la liga podrá tener sus partidos tanto en El Campín y de Techo, cumpliendo los protocolos establecidos. Dijo que no habrá ingreso a los hinchas y pide que tampoco se aglomeren en los alrededores de los estadios. En noticias nacionales, un hombre ocultó armas que eran enviadas desde Estados Unidos en la casa de su mamá. La policía les hizo seguimiento tras encontrar varios fusiles en un camión que se dirigía a La Guajira. Estas iban a ser entregadas a miembros del Ejército de la Liberación Nacional, ELN, en Venezuela. La mamá del traficante fue capturada por la Policía Fiscal y Aduanera por posesión y tráfico de armas en Riohacha, Guajira. Horas después se informó que fue capturado también el hijo de la señora, quien era el encargado de traer los fusiles de asalto a Colombia. Desde Estados Unidos aseguraron que se están llevando a cabo todas las investigaciones para dar con el paradero de los traficantes que envían este armamento a nuestro país. En noticias internacionales, el Papa Francisco recibió hoy la segunda dosis de la vacuna contra el coronavirus y ya está inmunizado. El Papa recibió esta mañana la segunda dosis de la vacuna contra el COVID-19, 3 semanas después de la primera, en el atrio del Aula Paulo VI, que ha sido acondicionada para la campaña de vacunación del Estado Vaticano. En deportes, el presidente del Club de Fútbol Español Real Madrid, Florentino Pérez, dio positivo por COVID-19. Pérez no presenta síntomas del virus, según el comunicado. Por otro lado, los Juegos Olímpicos de Tokio 2020, que fueron retrasados por la pandemia, se llevarán a cabo este año, sin importar cómo sea la situación del COVID-19. Después de que la pandemia del coronavirus obligó a los organizadores a retrasar los Juegos Olímpicos de verano del año pasado. El importante evento está programado para comenzar el 23 de julio de este año 2021. Bueno, Jessy, digamos que en términos generales tu lectura fue muy buena, excelente, solamente que tuviste algunos tropiezos. Es cuestión de concentración, ¿vale? Puedes imprimirle un poquito más de fuerza a tu lectura de las noticias, aunque creo que en eso has mejorado ostensiblemente desde lo que vivimos el semestre anterior a hoy. En este ejercicio fallaste en la pronunciación de algunas palabras, hubo otras en donde te saltaste la línea y entonces te confundiste. Por ejemplo, ahí en la noticia de los Juegos Olímpicos dijiste algo así, se te saltó el 2000 algo y después dijiste otra cosa. ¿Vale? Entonces, tener mucho cuidado con eso, ¿de acuerdo? Tener mucho cuidado con eso, porque tu respiración, tu puntuación, tu vocalización, la actitud que le imprimiste estuvo muy bien. Es simplemente cuestión de concentración, ¿de acuerdo? Para que vaya una lectura perfecta, ¿vale? Entonces, bueno, trabajar en eso, mi Jessy, ¿listo? De acuerdo. Bueno. Gracias. ¿Quién falta? Falto yo, máster. Ok, Sergio, y creo que también falta Iván, si mal no estoy. Sí, señor, yo falto. Ok, vale, tenemos tiempo. ¿Listo, Sergio? Sí, señor. ¿Qué va a leer? Noticias. Bueno, estoy tratando de tomarlo con el contexto porque pues no había podido lograr la matrícula, máster. Entonces, disculpa a mis compañeros, No hay problema. No es sencillo, ¿vale? No hay bueno, problema. entonces... Lea lo que tenga. ¿Listo? Muy bien. Sí, señor. Ok, lo escuchamos. Dice, gremios médicos aseguran que ha habido una disminución diaria de pruebas de COVID-19 procesadas por la CPS, por lo que les hacen un llamado para focalizar los contagios en las ciudades.
Ello luego de que varias administraciones locales, al observar una reducción en los casos, decidieron eliminar las restricciones establecidas en su momento por la alta ocupación de las UCI. Bueno, vamos de primero. Bueno. Pena, maestra. Tengo acá las noticias. Pena, compañeros. Sergio, hagamos una cosa, mientras usted organiza ahí sus notas y sus noticias, ¿vale? Démosle paso Está entonces a Iván y usted pasa en el siguiente turno, ¿de acuerdo? Y organícese Está ahí bien, con gracias. el tema de las noticias. ¿Listo? Entendible porque Perfecto. usted creo que no alcanzó a estar ayer. No, bien. Vale, bien. Iván. 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 Listo, profe, estoy listo. Ah, ok, perfecto. ¿Qué va a leer? Noticias. Son las saqué del periódico El Tiempo, bueno. Ok. Ojo porque la redacción no es la misma. Sí, sí, señor. Bueno. Entonces, los colombianos podrán consultar en portal web del Ministerio de Salud en qué grupo de inmunización estarán. La primera vacuna contra el coronavirus que se aplica en Colombia el próximo 20 de febrero protegerá a un trabajador de la salud. Así está definido en el decreto 109 del 29 de enero, que marca una ruta del esfuerzo sanitario más importante emprendido por el país en toda su historia. Las zonas más valorizadas en la pandemia en Bogotá. Bosa, Barrios Unidos y Los Mártires fueron las localidades donde más creció el precio de la vivienda en Bogotá entre marzo y diciembre del 2020. Así lo revela un estudio de la venta de inmuebles realizado por la plataforma de datos inmobiliarios finco.co. Entre las explicaciones están el subsidio de vivienda nueva, que jaló nuevos proyectos, y la venta. En estratos altos como Usaquén, Suba y Chapinero, el valor también aumentó, aunque menos. Por millonario fraude a la salud, capturan a directivo de EPS. Unidades del CTI de la Fiscalía capturaron en Popayán, Cauca, a Gustavo Adolfo Aguilar Vivas, el presidente de ASMED Salud EPS. La investigación está asociada a un caso de supuestos malos manejos con los recursos de la salud. Luego de pedir una orden de captura ante un juez de Popayán el 29 de enero, los investigadores procedieron a realizar su captura en la oficina del médico y directivo de la EPS. Industria del cannabis asegura que está en cuidados intensivos. La industria colombiana del cannabis medicinal le envió al presidente Iván Duque una carta en la que asegura que este sector se encuentra en cuidados intensivos y le dice que es urgente que se permita la exportación de la flor seca para generar ingresos, frenar el cierre de empresas y evitar la pérdida de empleos. Regreso a clases presenciales, se inician varias regiones del país. En 19 de las 76 secretarías de educación del país se dará inicio a los procesos de alternancia de manera simultánea al comienzo del calendario académico, según informó el Ministerio de Educación. Este proceso de reapertura gradual y progresivo comenzó en las semanas recientes en algunos colegios ubicados en las entidades territoriales certificadas de Antioquia, Envigado, Pitalito, Atlántico, Caldas, Cartagena, Manizales y Río Negro. Listo, profe. Bueno, Iván, entonces, en primer lugar, hay que decir que las noticias que están o que usted leyó, ¿vale? En este medio, pues son noticias que están redactadas más bien en forma de crónica para la lectura de prensa y no están, digamos que tan redactadas para el tema de radio, ¿de acuerdo? Entonces, obviamente, la lectura es diferente. Entonces, en ese orden de ideas, es mejor redactar las noticias por nuestra propia cuenta, teniendo en cuenta lo del tema del lead, es decir, responder las cinco preguntas W, qué, quién, cómo, cuándo y dónde, ¿cierto? Y el complemento con los datos que nos va dando la información. Eso, dejarlo claro de antemano. Por otro lado, tener mucho cuidado con la concentración en la lectura, ¿de acuerdo? Y en la puntuación también, porque creo que se está saltando las pausas. Se está saltando las pausas terminales, que son las de los puntos, y las pausas seguidas, que son las de las comas o los puntos y coma, ¿de acuerdo? Entonces, tener mucho cuidado con la puntuación para no perder el ritmo de la lectura, ¿de acuerdo?
Entonces, Listo, eso es sí, cuestión muchas de gracias. práctica, pura práctica, ¿vale? Bueno, ahora sí, Sergio, ¿está listo? Ya, Master, estoy acá Ok. terminando de cuadrar los textos y ya. Wait, por favor, que tengo. Ok. Pero ya. Bueno, Bueno, intentaré con las que tengo aquí, maestro. listo. Entonces vamos a iniciar. Hágale pues. Bueno, entonces dice: gremios médicos aseguran que ha habido una disminución diaria de pruebas de COVID-19 procesadas por la CPS, por lo que les hacen un llamado para focalizar los contagios en las ciudades. Ello luego de que varias administraciones locales, al observar una reducción en los casos, decidieron eliminar las restricciones establecidas en su momento por la alta ocupación de las UCI. El Hospital Universitario de Santander anunció que tras cerca de 2 meses en alerta roja por colapso de los camas de ciudades intensivos, especialmente en pacientes con COVID-19, bajó a alerta naranja hoy, 3 de febrero. Las directivas de la ESE más importante del departamento estuvo casi al 100% de sus camas llenas y a mediados de diciembre informó de la escasez de medicamentos para tratar a los enfermos respiratorios. Bueno, master, qué pena. Ministerio de Vivienda reportó que comenzó el proceso de constitución de 1.134 viviendas en la isla de Providencia, luego del paso del huracán Iota, en noviembre de 2020. No obstante, todavía no hay fechas estimadas para la entrega de las obras. Según registros de la Unidad Nacional para la Gestión de Riesgo y Desastre, por lo pronto, en total, 1.205 viviendas fueron averiadas de forma severa tras el paso del huracán, de las cuales 1.101 resultaron afectadas en Providencia y Santa Catalina, mientras que 104 casas fueron más afectadas en San Andrés. Millonarios está listo para visitar este jueves 4 de febrero a Deportivo Independiente Medellín en el estadio Atanasio Girardot, el partido válido por la cuarta fecha de la Liga Betplay Dimayor 1 2021. El conjunto embajador afrontará este compromiso después de haber superado como local 4-3 a Once Caldas por la tercera jornada, en la que anotó el delantero Fernando Uribe, en lo que fue su primera aparición con el equipo capitalino en el segundo ciclo. Ya, Master. Ok, Sergio, bueno, le faltaron noticias, eso es claro, pero digamos que lo que leyó, lo leyó bien, con buena actitud, buen tono, bien en las pausas y en la puntuación, bien en la vocalización, tener cuidado con la concentración, no tropezarse con el texto, ¿de acuerdo? Creo que todos están fallando en eso, así que por favor practiquen, ¿vale? Concentración al máximo para que no haya tropiezos con el texto, pero en términos generales, Sergio, muy bien y muy bueno lo que usted acaba de hacer con estas noticias. Faltaron unas, pero bueno, no importa. De todas maneras, alcanzó a hacer la práctica. Bueno, Gracias, muchachos, la próxima semana, el lunes a las 7:30 de la noche, los que hicieron noticias van a leer columna de opinión o editorial. Y los que, bueno, y el que hizo editorial, José Castro, va a leer noticias. ¿Vale? Bajo las mismas normas. ¿Listo? Listo, profe. Profe, Señor. una cosa. Señor. Pues Liz está todavía con el problema de el horario laboral. Va camino a casa, entonces por eso no se pudo conectar en la clase de hoy. Más sin embargo, yo le voy a notificar lo que se habló en la clase. Por favor, ¿vale? Para que la tenga clara. ¿Listo? De hecho, ya tiene que hacer doble práctica el lunes. Nada, listo. Yo le confirmo entonces a ella. Bueno, listo, muchachos. Entonces, los que hicieron noticias, leen columna o editorial. El que hizo columna, que fue José, que fue el único, hace noticias para la próxima semana. ¿Listo? Nos vemos el lunes. Muchas gracias, profesor.